grabar ahí. Pero, bueno, después el videito se los voy a mandar aparte, en Sí, tal por caso. favor. Sí, sí. Igualmente el texto que leímos se los mando por texto, así que no hay problema. Lástima, que no quedó la grabación. Bueno, pero de ahora en adelante viene lo bueno, viene lo bueno ahora. Dice definición. En esta parte tomamos la definición de varios autores. Seguimos acá compartiendo. En el vocabulario general, el término dones tiene una gran variedad de significados. Hay por lo menos tres sentidos, en el vocabulario realidad. Hay un sentido profano, un sentido profano. En el uso profano, don es una gracia, un regalo. Eh, Cuando los reyes, decíamos, cuando estudiábamos historia antigua, hicieron una concesión graciosa. Quiere decir que hicieron un don, un regalo, dieron un premio, algo. Ese es un uso profano de la palabra don, que no tiene nada que ver con el carisma que nosotros proclamamos, ¿no? El diccionario Webster en inglés define carisma como una magia personal para el liderazgo que provoca una lealtad o entusiasmo popular especial por una figura pública. Claro, los gobernantes, los políticos, los líderes religiosos, qué sé yo, decimos que tienen dones, tiene un don, tiene una capacidad para dirigirse al público, pero eso no es el sentido neotestamentario, no es el sentido bíblico. En el sentido neotestamentario, carisma se refiere a la gracia o habilidad que tiene una persona para hacer una cosa determinada. Carisma es un regalo, dádiva o gracia especial que se recibe sin merecerla y que es otorgada por el Espíritu Santo a cada creyente a fin de dotarlo para desarrollar un mejor servicio en la obra de Dios. Los carismas son aptitudes divinamente ordenadas, por medio de las cuales Cristo capacita a la Iglesia para cumplir con su misión. Los dones o carismas son herramientas de trabajo para el cumplimiento de la misión que el Señor ha confiado a la Iglesia. Escucho algo así como una radio, no sé qué, escucho un ruidito, no sé si hay alguien que tiene algo prendido por ahí o que se mutee, ahí desapareció. Bien, Justo le escribí a Ceci, estaba, está repetía bien, tu. está bien. No, no, no la vamos a criticar, dejémosla ahí. Actualmente la palabra carisma se ha incorporado al idioma castellano para describir la persona que posee una cierta indefinida cualidad que atrae a la gente por su personalidad. Una ilustración bíblica podría ser Apolos, por ejemplo. ¿Se acuerdan de Apolos? Hechos 18:24. Este predicador y maestro de la Biblia, en la época neotestamentaria, pareciera haber poseído un carisma. Él tenía un don, un carisma, en el sentido actual de nuestro idioma castellano. El apóstol Pablo no poseía carisma. Sin embargo, los dos hombres que tenían bien definidos dones espirituales, carismata, que Dios les otorgó de manera sobrenatural. O sea, no importa tanto el carisma personal, sino el don sobrenatural que Dios nos da. Dios lo capacita sobrenaturalmente a Pablo, Dios lo capacita sobrenaturalmente a Apolos para que puedan predicar con fruto. Es una santa gracia, dice acá. De modo pues que la palabra carisma en la Biblia tiene un significado distinto al que le asigna el mundo cuando dice que un hombre tiene carisma. ¿Se entiende hasta ahí? Eso lo decía Billy Graham. ¿Sigo? Lola. Fueron todos. Me dejaron solo, se fueron todos. A ver, vos. Continúe, No, pastor. se entiende. Continúe, Ah, continúe. No, sí, sí. qué susto me llevé. Creí que quedaba solo.
Alguien que quiera seguir leyendo acá y después comentamos. Amén, pastor. Adelante. Dice, a fin de clarificar adecuadamente el significado de los carismas según el Nuevo Testamento, conviene, conviene que notemos otras definiciones presentadas por autores cristianos. En general, todos coinciden en señalar que los carismas son dotes extraordinarios concedidas a los creyentes por el Espíritu Santo, de manera soberana e inmerecida, como instrumentos para el servicio cristiano y la edificación de la iglesia. Leslie Flynn sintetiza esta idea cuando dice, un don es una capacidad dada por el Espíritu Santo para el servicio cristiano. John Stott es más amplio al señalar que los dones son cierta capacidad otorgada por la gracia de Dios y el poder de Dios que capacitan a las personas para un servicio correspondiente y específico. Por tanto, un don espiritual o carisma de por sí solo no es una capacidad, ni un ministerio, ni un oficio o posición, sino la capacidad que hace que una persona sea apta para un ministerio o servicio. Dicho de forma más sencilla, se le puede considerar ya sea como un don y el trabajo en el cual se ha de ejercer, o una tarea y el don de que capacita para realizarla. ¿Continúo, pastor? Hagamos un altito acá y a ver qué comentario les merece. Acá voy a hacer una marquita para saber hasta dónde llegamos. ¿Cómo lo ven? ¿Alguien quiere comentar algo? Dejar de compartir. Ahí vamos. Hablen ahora o callen para siempre. Yo ¿Cómo es? escucho Según el texto, entrecortado, no pastor. sé si mi internet o de allá. No, acá se escucha claro. De repente es tu internet. Sí, puede ser el internet. En la mitad del video, cuando me dijeron que se escuchaba mal, yo le toqué el volumen acá y se escuchó mejor, me parece, el final, ¿no? Bueno, ¿qué dicen? ¿Qué opinan de estas definiciones? Hay varios autores que tiran de... Tengo más, ¿eh? Tengo más Sí, definiciones. hay bastantes definiciones diferentes. Sí. Pe- Pero en sí, pastor, los dones son otorgados por el Espíritu Santo para cumplir no tarea, no se podría decir tarea, ¿no? Sino que a ver, ¿cómo me podría explicar? Como decir es algo que queremos retribuir a Cristo por todo lo que nos ha dado y tratar de cumplir bien, utilizando bien los dones que nos son dados por el Espíritu Santo. Ah, muy bien. Bueno, está perfecto. Acá una cosa que me gusta, les comparto esto porque me gustó un poquito más adelante, donde dice de utilidad, acá de utilidad. De utilidad es la definición dada por Peter Warner, conocido misionólogo. Un don espiritual es el atributo especial dado por el Espíritu Santo a cada miembro del cuerpo de Cristo, según la gracia de Dios para ser usado dentro del contexto del cuerpo. Este hombre, que lo separo ahí, a mí me gusta porque al final del libro de Peter, de Deiros, él toma de un libro de Peter Warner la definición de dones que él da, que lo vamos a ver, yo se los voy a pasar. Según él, son mínimo 27 dones. Estamos acostumbrados a escuchar que son 9 los dones, que son 4 los dones, 5 los dones, 4 o 5 los de Efesios, pero en realidad cuando nos ponemos a profundizar en el tema, vemos que hay Sí, muchos más dones, muchos más dones, la otra clase nos había explicado, pastor, que había muchos más dones. Sí. claro. Bueno, Billy Graham, se ubican quién es Billy Graham, que ya falleció.
Decía, definida con precisión, la palabra charismata significa manifestaciones de gracia y se traduce dones. Se utiliza esta palabra para denotar los diversos dones espirituales otorgados a distintas personas para beneficio de la Iglesia. Podría continuar citando otros autores cristianos, pero con lo que ya hicimos es suficiente. Un don también, salteo 2 renglones, un don también puede tomar el nombre de herramienta o instrumento a ser utilizado más que una joya o una pieza decorativa o una caja de bombones para un gozo personal. Podemos pensar en las diversas herramientas que usa un carpintero o el instrumental de un cirujano. Estas herramientas han sido dadas a diversas personas para ser usadas en el funcionamiento del cuerpo de Cristo, según Billy Graham. Finalmente, acá está. Si alguien quiere leer el finalmente, así no se aburren escuchándome a mí. ¿Puedo hacerlo yo? Adelante. Ahora voy a leer. Finalmente, debemos considerar los dones en un sentido teológico. El hecho de que el vocablo carismata, dones del Espíritu o de gracia, se derive de caris, connota una prueba de favor, o beneficio, o regalo, y se refiere siempre a aquel que da los dones. Los dones son el resultado de la gracia, caris, en acción, mediante la operación del Espíritu Santo. Pablo usa caris, gracia, de la misma manera en que usa Sí, esa dica- palabra difícil. sí, dikaiosune, dikaiosune, como la justicia activa de Dios, significa el acto justificador de Dios, así como el estado del justificado. Perdón. Caris, como Estoy- la gracia activa de Dios, significa regalo inmerecido y prueba de favor de parte de Dios, así como la obra de aquel que es favorecido de esta manera en la forma de gozo y gratitud. Ambos conceptos o ideas de caris se refieren a lo mismo, pero desde perspectivas diferentes. Primero está lo que Dios da, gracias, y luego lo que el ser humano hace, dones. Los dones se refieren tanto a lo que Dios da como a lo que el ser humano hace como resultado de lo que Dios da. ¿Hasta ahí? Interesante, sí, hasta ahí nomás. Interesante esto último, ¿no? Los dones se refieren tanto a lo que Dios da como a lo que el ser humano hace como resultado de lo que Dios da. Y ahí están los dones. Es muy, muy amplio el término dones, muy amplio, muy amplio. Por eso hay tantos dones y tantos dones como personas, yo diría, ¿no? Porque somos todos diferentes y todos tenemos capacidades naturales, que ya vamos a ver qué son, y tenemos dones espirituales. Pregunto, ¿puedo yo decir que no tengo ningún don? Yo me convertí la semana pasada, no tengo ningún don todavía. ¿Qué les parece? No, Pastor, porque pero el primer don dice es que, Jesús. sí, ajá, y además dice que todo cristiano ya tiene un don. Otra cosa es que de repente aún no lo descubra. Ahí estaba la Claro, y mínimo es un don. Sí, señora, tenemos un don, mínimo un don. ¿Cuántos dones tenía Pablo? Todos. Todo, tenía un montón Todos. de dones, tenía un montón de dones. Ahora, ¿cuántos dones tenemos nosotros? ¿Cuántos dones tiene Jessica? ¿Cuántos dones tiene Alicia? ¿Cuántos dones tenemos cada uno de nosotros? Probablemente mínimo uno, como mínimo uno. Pero yo me acuerdo hace unos años hicimos un test sobre los dones del Espíritu y me acuerdo que habían hecho un cuadro con una cruz y cada cuadro, cada uno de esos
cuadrantes del dibujo eran distintos dones, ¿no? Entonces, unos iban más para este lado, otros iban más para allá, otros iban más para allá. A la medida que se va llegando al pastorado o al apostolado, uno se va acercando más al centro, que es lo que le pasa a Pablo, porque los pastores, por ejemplo, pastores, apóstoles, profetas, en algún momento necesitan de otros dones que el común de la gente no tiene. Entonces, cuando yo más me acerco al centro en cuanto al servicio, mayor cantidad de dones voy a tener. ¿Cuáles? Los que necesite. Los que yo necesite en ese momento. Miren, me acuerdo ahora de un ejemplo en una iglesia no carismática, una iglesia que no creía en la plena vigencia de todos los dones, como nosotros creemos, y un buen día se aparece un joven de visita, lo reciben, le dan un abrazo y qué sé yo, y se tiene un culto hermoso, manifiestan los dones evangelísticos, le predican el evangelio, y al terminar el culto hacen un círculo y se ponen a orar, agarrados, no agarrados de las manos, sino cada uno separado, y cierran los ojos y se ponen a orar. Cuando cierran los ojos y se ponen a orar, el muchacho se manifiesta con un demonio. Y los hermanos en esa congregación no creían en la liberación como nosotros creemos. Entonces, ¿qué ocurrió? Estaban todos con los ojos cerrados, todos orando, calladitos, cada uno orando por turno, como se acostumbra en esos grupos, y este muchacho se manifiesta y agarra a uno de los jóvenes que estaba en la rueda, lo agarra del cuello, lo tira arriba de una mesa, y los otros mientras tanto seguían orando con los ojitos cerrados. O sea, aprendieron con la práctica que había algo que no era lo que ellos estaban proclamando. Ellos decían, no, esto, el diablo, una vez que recibiste a Cristo ya está vencido, ya está. No, para un poquito, tenemos que pelearla, tenemos que aplicar los dones. Gracias a Dios, en esa reunión había un querido hermano que ya falleció, pastor, que sí creía en la plena vigencia de todos los dones, pero él estaba en esa congregación porque ahí fue donde el Señor lo llamó. Y este hombre reprendió, ató al espíritu demoníaco y bueno, el chico ese se tranquilizó, le salvó la vida al que estaba siendo ahorcado. ¿Saben una cosa? Los pastores de esa congregación a este hombre que le salvó la vida al muchacho, lo reprendieron, le llamaron la atención por traer prácticas pentecostales a la iglesia. O sea, a tal punto llega la ignorancia de algunos que llegan a sancionar a una persona cuando está ejerciendo un don genuino. Y ahí viene el problema, ¿no? Yo en esa iglesia no me quedaría ni 2 minutos, me voy a otro lado, porque evidentemente así no es, así no es. Bueno, lo que viene ahora, que es muy cortito el texto que quiero leerles, muy cortito, tiene que ver un poco con el ejercicio 2 que algunos han malinterpretado, pero que es muy bueno que lo hayan hecho. Así que vamos a leer ese pedacito y después lo comentamos, ¿sí? Y después hablamos de los ejercicios. La diferencia. ¿Querés empezar a leer, Susana? Sí. Al leer el Nuevo Testamento, debemos notar que hay una diferencia entre el uso singular y el plural del vocablo don. Una cosa es el don del Espíritu Santo y otra, los dones del Espíritu Santo. Vamos a detenernos un momento para considerar esta diferencia y su significado.
Por un lado, está el uso de la palabra don en singular, es decir, don del Espíritu Santo. La expresión se refiere al Espíritu Santo mismo como el don otorgado o el don en cuestión. Aquí el Espíritu Santo es entendido como don. El Nuevo Testamento constantemente se refiere al Espíritu Santo como don o como dado. Eso está en... Seguí. El Espíritu El Espíritu Santo es el que nos ha sido dado. Es el don más importante de Dios a los creyentes. En este sentido, el don del Espíritu es el Espíritu mismo dado por Dios a todos los creyentes desde el instante de su nacimiento espiritual. Ahí. Por otro lado, está el uso de la palabra don en plural, es decir, dones del Espíritu Santo. La expresión se refiere al don o dones concedidos por el Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo es entendido como dador, el agente de la entrega de los carismas que vienen del Señor. Cuando el Nuevo Testamento se refiere al Espíritu Santo como dador, usa el plural, dones, más que el singular. De este modo, el plural enfatiza al que da los dones y designa lo que es otorgado. Hay diversidad de dones otorgados por el Espíritu Santo. A su vez, estos dones del Espíritu Santo dan testimonio de la salvación del creyente. Muy bien, leamos el pedacito este que ahí se termina. A ver, se termina lo que es la clase de hoy. Los dones del Espíritu son las capacidades espirituales otorgadas por el Espíritu a todos los creyentes, a fin de capacitarlos para el servicio. Si hemos recibido el don del Espíritu Santo, y acá notar bien la diferencia, el don es el Espíritu, es decir, si hemos recibido en nuestro corazón a Cristo como Salvador y Señor de nuestra vida, con Él hemos recibido también los dones del Espíritu. El don es el Espíritu Santo. El don, en otros pasajes, es Jesucristo. Los dones son los carismas que nosotros recibimos para servir al Señor. El Espíritu no se presenta en nuestra vida con las manos vacías. La gracia de Dios nos regala de inmediato, por medio del Espíritu Santo, no solo la salvación, sino también aquellos dones que nos capacitan para el servicio. Estos dones nos pertenecen desde el momento mismo de nuestro nuevo nacimiento espiritual, para que podamos hacer nuestra contribución distintiva a la edificación del cuerpo de Cristo y cumplir con la misión que Él nos ha encomendado. Fuimos salvados para servir al Señor. Los dones del Espíritu Santo nos capacitan para hacerlo mejor conforme con su voluntad. Y esto es lo que yo les quería transmitir a través de ese ejercicio que hicimos, preguntando cuál era el don más importante, ¿no? Ahora sí lo tienen claro. ¿El don importante cuál es? Jesucristo. Jesucristo. ¿Otro don importante cuál es? Ahí está. Rodriguito se despertó. Bien. ¿Otro don importante cuál es? El Espíritu Santo, pastor. El Espíritu Santo y Jesús son el don en singular. Ahora sí lo entendí. Y los dones son sanidades, lenguas, interpretación de lenguas, qué sé yo. Puedo decir que son las manifestaciones de la gracia de Dios para su pueblo. Totalmente. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Tenemos unos minutitos para contestar, lo que ustedes quieran. Ahí ya. Pastor, yo había colocado el amor porque en el contexto del versículo habla del amor de Dios que entregó a su Hijo Seguro. para salvarnos. Pues entonces por eso fue que yo coloqué el amor, pero ya entendí. Está bien. Les cuento algo. Somos Los dos. ejercicios que pasamos, los versículos, mejor dicho, que ponemos,
pueden tener más de una interpretación, porque la palabra de Dios es amplia. Ahora, una cosa es el sentido que le queremos dar como curso, que en este caso yo específicamente hice esa pregunta, pero sin haberles dado la teoría primero, para ver qué pasaba. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar. Algunos interpretan de una manera. Si hoy lo van a hacer el ejercicio, hoy todos van a poner el don es Jesús, el don. Pero está muy bien. Lo leyó, dijo, el don es el amor, está bien, está bien. No hay errores en esto, porque El amor la de palabra le habla a cada uno de una manera diferente. Amén, sí, Alicia. sí. Levantaste la mano. Bueno, No, ya No, había dicho eso. Victoria. bien, bien. Bueno, a mí me gustó, no sé ustedes, yo acá anoté 2, 3 cositas del videíto ese. Le cuento que ese video lo saqué de Right Now Media. Si a alguno le interesa Right Now Media, me piden, me mandan su dirección de mail y yo los habilito para que puedan entrar y ver todo el Netflix pero cristiano. Es como si fuera un Netflix, pero cristiano. Hay Yo montones de... ya no lo tengo, pastor, ya, porque mi celular ya no aguanta nada ya, ¿No tenés, no ninguna tenés aplicación, no hay computadora? espacio. ¿No tenés computadora No, en casa? Ah, qué no, lástima. pastor. El ideal es ponerlo en una computadora porque ocupa espacio, claro. Bueno, no importa. Igual yo ese videíto se los voy a pasar solo, separadito. Yo lo extraje de una de las lecciones. Y ahí decía ser, hacer y pertenecer. Ser, ¿no? Nuestra identidad en Cristo. Ser que es ser en Cristo. ¿Pertenecer a quién? Pertenecer al cuerpo. De eso vamos a ir hablando. Hacer, ¿qué es lo que tengo que hacer para mostrar mi identidad? ¿Cómo debo vivir? La autoestima, todas esas palabritas sueltas así las anoté del video. Y a mí me hacen bien. A mí me hacen mucho bien. Eh, acá, bueno, no sé, preguntas, ¿Alguna duda? Yo dudas también, sobre... pastor, anoté unas, unas palabritas que me quedaron del video, ¿no? Ujú. Yo anoté que nosotros no somos los principales protagonistas, porque de Dios es la gloria, puse. Podemos tener dones y talentos, pero es Dios el que nos da ese regalo y nos usa para su gloria. Si Eh, Dios nos trajo hasta aquí, es por su gracia, es por su amor y es porque nos eligió para su gran obra. Todos somos partes, pero el único principal es el Señor, había puesto. Muy bien, Cecilia, muy bien, muy buena reflexión, muy linda. Me, 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 me guió, ¿no? Obviamente el Espíritu Santo para poder entenderlo. Seguro, seguro. Bueno, Dios nos habla de distintas maneras. Así que esperamos que a través de este curso podamos recibir claridad sobre el tema dones y podamos ponerlos al servicio. Vamos a terminar el curso, cuando llegue al final, activando los dones que hay en ustedes. Ya están los Amén, Amén. dones, pastor. Lo ya los agarro, lo tienen, agarro, ya lo los tienen, tomo. ya están ahí. Hay que activarlos, Sí, hay que activarlos. Si están exacto. dormidos, le vamos a dar ahí 2 cachetazos para activación. Despiértate. Mm. Bueno, No, Cuando, muy linda la clase, pastor, muy interesante y aparte, como usted dice, para poder conocer nuestros dones, cuál sí. es el don que tenemos para ponerlo al servicio de nuestro Señor. Y saber usarlos con la guía de Jesús, gracias, Amén. con gracias, su gracias. espíritu. Bueno, Es cualquier hermoso el duda, tema, la verdad me encanta. otra Hermoso. cosa Ay, a mí igual. les quiero comentar sobre el Classroom. Eh, Me decía el otro día Norberto, que no lo veo ahí, no pudo entrar, seguramente tiene muchos problemas técnicos, Norberto. No, él está en renuevo. Ah, no, está en renuevo, él ve la grabación después. Cierto, me había olvidado. Me decía que le cuesta mucho entrar en el Classroom, que no puede, que tiene dificultades. Y me decía si puede mandar los ejercicios, digamos, por privado. Sí, el otro día Jessica hizo eso, no pudo entrar un día en el Classroom y
me lo mandó en un mail, en un WhatsApp a mí personalmente. Está bien, yo lo recibo, lo miro y les pongo la nota. Yo subo la nota a Classroom, pero ¿qué pasa? No queda registrado en el instituto bíblico, porque ese Classroom es un instituto bíblico. Y si ustedes se manejan con el WhatsApp conmigo, la teoría la van a tener, la práctica la van a tener, podemos manejarnos sin el Classroom, pero no quedan registrados en el Instituto Bíblico, que es el Kingdom International Bible Study, qué sé yo cómo se llama. Es esa la cuestión. De todas maneras, vamos a funcionar igual. Para mí, lo importante es que aprendan, que sepan distinguir los dones, vamos a ir viéndolos uno, por grupos, en fin, tenemos que avanzar en eso. Bueno, y siendo 10:58 se nos fue el tiempo y vamos a orar para terminar. Si alguien quiere hacer una oración para cerrar, con gusto, y pedir que el Espíritu Santo nos llene. Adelante, a ver quién quiere. Jessica, anímate. No hay problema. Yo siempre espero a ver si algún otro hermano quiere tomar la posta, pero no quiero más. No, está bien, adelante. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana, por todo lo aprendido, Padre, por todo lo visto en este taller. Señor, gracias por todo lo que impartís, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Te pedimos, papá, que nos llenes, Señor, que nos llenes, que derrames de tu aceite fresco, Señor, que actives nuestros dones, Padre, para cuando terminemos este estudio podamos descubrirnos, Señor, que nos muestres esos dones que tenemos escondidos, o que no nos animamos a usar, o que nos da vergüenza, Padre. Te pedimos, Señor, que nos actives, Señor, que nos actives, así como nos acompañas día a día, Señor, que nos actives en la calle, en nuestra casa, Señor, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, Padre. Y te doy gracias por la vida de Juanca y Susi, Padre, que siempre están dispuestos a enseñarnos, Señor, a hacernos entender, eh, que siempre nos escuchan, Padre. Te doy gracias por sus vidas, Señor. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por nuestra iglesia, por nuestro cuerpo, Señor, por la unidad que hay en Renuevo, en Jesús es vida y en Saavedra, Padre. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Padre, por mis pastores. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén, amén y amén. Muy bien, gente, que Dios les Amén, gloria a bendiga. Dios. Nos veremos en la iglesia o nos veremos la próxima semana. Besitos para todos. Bendiciones, pastores, bendiciones a todos. Bendecido fin de. Bendiciones.